Muy buenas tardes, compañero. Mi nombre es Vladimir Lancianese, participante del doctorado de Investigación y Desarrollo de la Universidad Central de Venezuela, en la materia de seminario de perspectiva, a cargo del profesor doctor Gregorio Morales. El tema que voy a exponer es el proceso de jerarquía analítica. Voy a decir un contexto completo de la investigación, donde explico cómo se desarrolla el tema, cómo se puede aplicar, y acto seguido recibirán toda una lámina donde la explicación va a estar representada en las láminas con los cuadros de investigación. Lo hago de esta forma para poder tener la mayor comprensión de todos los gráficos que se presentan en el proceso. En numerosas ocasiones se cuenta con poca información o se tiene que tomar una decisión teniendo en cuenta aspectos cualitativos que son difíciles de valorar. En las organizaciones del mundo de hoy hacen uso de procesos racionales para la toma de decisiones, especialmente al momento de seleccionar alternativas para decir, por lo que el proceso de jerarquía analítica fue diseñado para cuantificar las ideas, sentimientos y emociones para obtener una escala numérica en la escogencia de estas alternativas. El proceso de jerarquía analítica es una técnica estructurada para gerenciar con decisiones complejas en las organizaciones. Aquí no se habla de decisión correcta, por el contrario, se considera una herramienta que ayuda a los gerentes, a los tomadores de decisiones, a encontrar la solución que mejor se ajusta a los intereses, necesidades y a su comprensión del problema que se esté presentando. Fue creada por Thomas Szaty en los años 70, basada en principios de la matemática, contrastes empíricos y la psicología. Ella provee una base racional y comprensiva para estructurar un problema a la hora de tomar decisiones, para representar y cuantificar sus elementos, para relacionar esos elementos a los objetivos generales y para evaluar alternativas de solución. A criterio de Epping, año 2000, se puede presentar como grupos, como algunos ejemplos en el proceso de toma de decisión donde se aplica el proceso de jerarquía analítica a las siguientes áreas. Decidir qué nuevo producto lanzar al mercado. Seleccionar la ubicación de un nuevo establecimiento, una organización, puede ser un hotel, un restaurante, una planta, una industria. Selección de un empleo entre diversas ofertas de trabajo. Escoger un equipo, una tecnología como computadora, maquinaria, línea de producción, automóvil, etc., entre otras tantas. Esta herramienta para toma de decisiones cuenta con soporte informático, ya que existen en el mercado diferentes software que facilitan su aplicación. La esencia es descomponer el problema, que requiere una decisión en una jerarquía donde los subproblemas son comprendidos con más facilidad, para analizarlos por separado. Los elementos de la jerarquía pueden relacionarse a cualquier aspecto del problema de decisión, tangible o intangible, medido con cuidado para aproximarse a lo estimado en el marco de todas las relaciones del problema de la jerarquía que lo enmarca. Una vez determinada la jerarquía, se evalúan sus elementos en todo el entramado relacional posible para compararlos unos con otros, pero se compararán dos elementos a la vez. Cuando se hacen las comparaciones, se usan datos concretos sobre los elementos junto a valoraciones cualitativas sobre la importancia y el significado relativo de los elementos en su contexto. Es esencial que los juicios humanos y no solo la información subyacente pueda ser usadas para realizar las evaluaciones en el proceso de jerarquía analítica. Por lo tanto, este proceso se apoya en los principios de descomposición, juicio comparativo y síntesis de prioridades. La descomposición implica descomponer el problema en una jerarquía que contenga los elementos esenciales. El juicio comparativo requiere establecer comparaciones en cada nivel de la jerarquía, y la síntesis de prioridades toma las prioridades locales de cada nivel y construye un conjunto global de prioridades. El proceso de jerarquía analítica convierte estas evaluaciones a valores numéricos o prioridades
Un peso numérico o una prioridad es derivada de cada elemento de una jerarquía, permitiendo que elementos diversos y frecuentemente inconmensurables sean comparados unos con otros de forma racional y consistente. Esta capacidad distingue al proceso de jerarquía analítica de otras técnicas para tomar decisión en el paso final del proceso. Las prioridades numéricas son calculadas para cada una de las alternativas de decisión. Estos números representan la habilidad relativa de la alternativa para lograr el objeto de la decisión, de modo que permite una consideración directa en los diferentes cursos de acción. Es un método que selecciona alternativas en función de una serie de criterios o variables, normalmente jerarquizados, los cuales suelen entrar en conflicto. En esta estructura jerárquica, el objetivo final se encuentra en el nivel más elevado y los criterios y subcriterios en los niveles inferiores. Para que el método sea eficaz, es fundamental elegir bien los criterios y subcriterios, buscar toda la información posible del problema para establecer contrastes empíricos, los cuales deben estar muy bien definidos, ser relevantes y mutuamente excluyentes, independencia entre ellos. Ese ejemplo lo van a ver en la figura A, donde explica la dinámica de la relación entre objetivo, criterio y alternativa, donde está muy bien expresado lo que estoy explicando, se está viendo el ejemplo. En función de lo anteriormente descrito, se fundamentan los siguientes elementos: estructuración del modelo jerárquico, objetivo, criterio, subcriterios y alternativas. Priorización de los elementos del modo jerárquico, comparaciones de carácter binario entre sus elementos, evaluación de los elementos a través de un peso o valor numérico, ranking de acuerdo con el valor o peso dado, síntesis y análisis de sensibilidad. Es una herramienta de carácter metodológico, especialmente útil para evitar pérdidas económicas, materiales y tangibles, haciendo viable y confiables las decisiones tomadas por la dirección de la organización. Esto se traduce en ventajas concretas como presentar un sustento matemático a sus decisiones, por lo que se hace confiable. Es de fácil uso gracias a software existente en el mercado que facilitan su uso. Permite desglosar y analizar el problema en todas sus partes posibles. Permite medir criterios cuantitativos y cualitativos por medio de una escala común y equilibrada. Permite verificar el índice de consistencia y hacer las correcciones si son necesarias, y genera una síntesis y da la posibilidad de realizar análisis de sensibilidad. La base metodológica y sus generalidades son la base, son el corazón del método, expresándose en el siguiente orden. Primero, estructura del modelo jerárquico. Es el establecimiento de la jerarquía del problema, donde se procesa toda la información relativa al problema, desglosando todos sus componentes en orden de relevancia. Se expresa, una vez procesada toda la información, en una meta u objetivo general. Los criterios y las alternativas se deben, punto A, identificar el problema. Es la situación que se desea resolver por medio de la selección de una de las alternativas que se presenten en el ranking de ellas, que serán comparadas y analizadas entre ellas, pares, valorando ventajas, desventajas y confrontándolas con los criterios. Punto B, definir los objetivos. Es la dirección para mejorar o resolver el problema y se ubica en un nivel central, independiente. Es la punta de la pirámide. Se puede plantear a corto, mediano y largo plazo, según lo requiera el modelo jerárquico representado, la esencia de los intereses de la organización y los que toman las decisiones en las organizaciones. Punto 6, identificar los criterios que sustentan el objetivo. Son las dimensiones relevantes que influyen o afectan significativamente a los objetivos y deben expresar las preferencias de los implicados en el proceso de toma de decisiones. Son los que incluyen los aspectos cualitativos y cuantitativos del problema y las alternativas. Punto D. Identificar las alternativas.
son las propuestas factibles mediante las cuales se podrá alcanzar el objetivo general y expresan sus ventajas y desventajas en tanto la percepción de su relación con los criterios y subcriterios en la realidad del problema. Punto E. Pirámide de jerarquías. Es la representación gráfica de todo lo anterior con la expresión clara del orden de la jerarquía. Punto 2. Evaluación del modelo. Es la fase donde se examinan los elementos del problema de forma unitaria y aislada uno del otro por medio de las comparaciones de los pares y se desarrolla en estas fases. Punto A del punto 2. Establecimiento de las prioridades. Son las comparaciones pareadas para establecer las medidas de prioridades, tanto para los criterios como para las alternativas de decisión, de la forma como de manera general se describió en la sección primera de este documento. Punto B. Emisión de juicios y evaluaciones son la base de los resultados de este método, ya que los juicios son guiados por la información científica, técnica y obtenida por la observación y la experiencia de los agentes que toman las decisiones para evaluar los diferentes componentes del método. Esta evaluación se realiza por medio de las comparaciones binarias, o sea, pares. Frente a un tercer elemento, permite conocer y medir las preferencias de los actores que están involucrados. Respecto a los diferentes componentes del modelo, cada actor tiene la oportunidad de manifestar su opinión y experiencia, haciendo preguntas directas a las posibles relaciones de los componentes, como por ejemplo, ¿cuál es más importante? ¿Cuál es prioritario? Entre otras tantas posibles. Esta fase se llama también basamento psicológico, que lo van a ver representado muy bien en la figura B, que van a estar en las láminas a su disposición. Cada elemento de un nivel de jerarquía se comparan de pares con cada elemento del nivel inferior. Luego se le debe encontrar el vector propio asociado al mayor valor propio. Aquí es donde actúa el fundamento matemático. Resultado final. Punto 3. Una vez realizadas todas las comparaciones, se obtiene el resultado final consensuado y basado en las prioridades ya contempladas y valoradas, en los juicios y en la evaluación de las comparaciones de los componentes. Está compuesto. Punto A del punto 3. La síntesis es la combinación de todos los juicios y opiniones donde se exponen la jerarquización de los valores, es el peso, adquiriendo por cada alternativa desde la más conveniente hasta la menos favorable. Punto B del punto 3. Análisis de sensibilidad. Permite visualizar y analizar la sensibilidad del resultado, orden de alternativas, respecto a los posibles cambios en la importancia de los criterios. Aquí se debe responder la pregunta, ¿qué pasa si? Aspectos conclusivos de la generalidad de la aplicación del programa de jerarquía analítica. Es un método diseñado para resolver problemas complejos de criterios múltiples donde se consideran todas las evaluaciones subjetivas y objetivas respecto a la importancia de cada uno de los criterios contemplados frente a las alternativas de la resolución. No es más que una jerarquización compleja de prioridades donde se decide la preferencia global de la alternativa que le dé resolución al problema, que materialice el cumplimiento del objetivo planteado. Favorece el proceso de toma de decisiones, un ambiente de certidumbre que da viabilidad a la resolución del problema incorporando aspectos cualitativos que por lo general se quedan fuera de cualquier análisis convencional. Desgrana el problema para comprender los elementos prioritarios, proyectando alternativas sustentadas en información certera para el alcance del objetivo central. En este método se evidencia una relevante importancia de la jerarquía de prioridades o preferencias con respecto a cada alternativa de decisión que se fundamente en los criterios que la anteceden, teniendo la información sobre la importancia relativa y sus preferencias. Se utiliza el proceso matemático denominado síntesis para resumir la información y para proporcionar una jerarquización de prioridades de las alternativas bajo los términos de las preferencias globales,
que junto a las comparaciones pareadas y por medio de la escala subyacente con valores del 1 al 9 para el esclarecimiento de prioridades, se llega a tomar la decisión orientada a la alternativa más relevante. Muchas gracias, compañero. Seguido, también enviaré todas las láminas donde se explican en detalle todo lo que aquí estoy exponiendo, la manera de cómo lo visualizan mejor, sobre todo a lo que hago referencia referente a los modelos que se aplican, cómo es el cruce de información, cómo son los objetivos, los criterios, los subcriterios y las alternativas. Muchas gracias. Buenas tardes.